Vamos a ver ahora anorexia nervosa. Anorexia nervosa es el paciente puede tener un patrón restrictivo o no restrictivo. En el restrictivo, la forma en que el paciente, o la paciente porque generalmente es mujer, es muchísimo más común en mujeres que hombres. Aquí la paciente pierde peso porque restringe la comida o porque hace ejercicio, pero ejercicio súper extremo, y no es que el ejercicio le haga bajar de peso, sino que como todo el tiempo se está deshidratando, entonces por eso pierde peso. Pero o sea, hacer ejercicio no es la forma de bajar de peso. Por ejemplo, así para la persona que quiere hacer dieta o así, no se hace con el ejercicio ayuda para el corazón, no para bajar de peso. Y bueno, esto ya lo hemos calculado en otros videos y también en la sección de termodinámica. Pero bueno, entonces en estos pacientes bajan de peso porque se deshidratan. Entonces no están tomando agua, se deshidratan. Y recordemos que el 50% del peso de las mujeres es agua y el 60% del peso de los hombres es agua. Bueno, entonces este es el patrón restrictivo: restringen la comida y hacen ejercicio. Y el patrón no restrictivo o restringido, o el de purga, es que abusan de los laxativos o se inducen el vómito o toman enema. En los laxativos, el paciente puede tener diarrea y al tener diarrea se pierde el bicarbonato. Entonces aquí el paciente puede tener una alcalosis metabólica. Tiene bajo el bicarbonato, HCO3- lo tiene bajo, y esto es alcalosis metabólica. También en la diarrea se pierde potasio y se pierde cloro. Entonces el paciente tiene bajo potasio, bajo cloro y bajo bicarbonato, el que abusa con los laxativos. Si el paciente tiene vómito, o bueno, se induce el vómito, entonces el paciente está perdiendo hidrogeniones, porque está perdiendo el líquido de contenido gástrico al vomitarlo, entonces pierde hidrogeniones. Pierde hidrogeniones y entonces le da una alcalosis metabólica. Perdón, aquí me equivoqué. Una baja en bicarbonato es acidosis metabólica. Acidosis metabólica, y esta baja de hidrogeniones es alcalosis metabólica. Entonces, dependiendo de cómo esté el bicarbonato, es decir, el paciente va a tener acidosis o alcalosis, y eso va a ser dependiendo si la forma que está compensando la comida, que es aquí el episodio de purgar, es con vómito o con los laxativos. Entonces, en esta generalmente el paciente come mucho en una sentada o algo así y se siente mal y tiene que compensarlo, y la forma en la que la compensa es haciendo esto. En esta el paciente casi no come, o sea, en una sentada no come nada, y nada más así se restringe de la comida. En esta el paciente come y luego tiene que hacer algo según para compensarlo. Esto es muy parecido a bulimia nervosa, y la forma más fácil de diferenciarlas, como una regla de pulgar, es el paciente con anorexia nervosa tiene un body mass index, el índice de masa corporal lo tiene menos de 18.5. El paciente con anorexia nervosa, y con bulimia lo tiene normal o elevado. El paciente se va a presentar con hipotermia, intolerancia al frío, lanugo va a tener disminución de estrógenos y andrógenos, testosterona y así, porque como el paciente no come nada, la baja de proteínas hace feedback negativo en el hipotálamo, y entonces el hipotálamo no libera la hormona liberadora de las gonadotropinas, entonces hay baja FSH, baja LH y entonces bajos estrógenos, y entonces la paciente tiene amenorrea. También los pacientes tienen bradicardia y letargia. Entonces, en un sentido, esto se parece al paciente que tiene hipotiroidismo. El paciente que tiene hipotiroidismo también tiene bradicardia, letargia, y la intolerancia al frío. Pero en los pacientes con hipotiroidismo generalmente están ganando peso. Aquí los pacientes con anorexia nervosa son sumamente delgados. Entonces, bueno, eso nos va a ayudar a diferenciar si es hipotiroidismo o anorexia nervosa.
El paciente con anorexia nerviosa generalmente no está tan estresado del trastorno. Generalmente son los familiares los que lo llevan así, y al no estar preocupado del trastorno es un poco más difícil tratarlo, a diferencia de bulimia nerviosa, donde es más fácil tratarlo porque la paciente viene porque está estresada, y aquí no. Aquí entre los medicamentos que se pueden dar, que generalmente solo se hace con fisioterapia o así, pero se le dan los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, porque un efecto adverso de estos medicamentos es que el paciente sube de peso, entonces eso se le da al paciente. También se le ha podido, o antes se les daba olanzapina para que subieran de peso. Y en anorexia nerviosa, el paciente tiene asociaciones de trastorno obsesivo convulsivo o trastorno depresivo mayor. El que tenga trastorno depresivo mayor no implica que le demos bupropión, porque bupropión está contraindicado. Bupropión está contraindicado en pacientes con anorexia nerviosa y con bulimia nerviosa porque les baja el umbral para desarrollar convulsiones. Entonces no se va a dar y se darían los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. El paciente con anorexia tiene bajo fosfato, PO4-3-, tiene bajo magnesio, los pacientes malnutridos tienen bajo magnesio, bajo potasio. El paciente con cualquier trastorno de electrolitos se hospitaliza. Ahora, puede ser que en los laboratorios no veamos que el paciente tiene hipofosfatemia, porque aquí está la célula, el paciente aquí tiene bajo el fosfato. Entonces, bueno, el fosfato se sale de la célula y se pasa aquí al citoplasma, al espacio intravascular, y entonces tomamos la sangre y no se ve que haya bajo fosfato. Pero cuando le damos de comer al paciente, entonces le estamos metiendo glucosa, H12C6O6. Esto aumenta la liberación de insulina y la glucosa se está metiendo y se va a romper en piruvato por la glucólisis, entonces se necesita fosfato para el ATP que se genera, y la insulina es la que hace que el fosfato se meta a la célula. Entonces ya había bajo fosfato en el espacio intravascular y ahora se está metiendo ese poquito de fosfato que había, se está metiendo a la célula por la glucólisis y por la insulina que lo está metiendo. Entonces ahora sí, el paciente en los laboratorios sí le vamos a ver el bajo fosfato, pero ahora sí el paciente ya desarrolla síntomas, y estos síntomas pueden ser convulsiones, arritmias cardíacas, espasmos o calambres musculares, más que nada fatiga del músculo, y el tratamiento es infundirlo de manera lenta, la glucosa, y tener cuidado de los electrolitos. Entonces también le podemos dar fosfato, le podemos dar magnesio y potasio. Entonces, pacientes con anorexia nerviosa son pacientes desnutridos con índice de masa corporal menos de 18.5, y puede ser tipo restrictivo o no restrictivo, que sería con purga. Y si el paciente tiene o utiliza el vómito como compensación, entonces tiene una alcalosis metabólica porque está perdiendo hidrogeniones. Y si utiliza los laxativos, entonces está perdiendo el bicarbonato y tiene una acidosis metabólica. Y en donde tiene bajo fosfato, puede ser que, aunque lo tenga bajo, normalmente no le pase nada. Pero si ya le damos le damos la glucosa, y al darle glucosa se le libera insulina y la insulina le mete el fosfato, entonces ahora sí se presenta con el síndrome de realimentación, que es las convulsiones, la arritmia cardíaca, la fatiga muscular, porque le estamos bajando el fosfato del espacio intravascular, al meter el bajo fosfato que tenía, ahora está metiendo en la célula.